un testimonio y bueno, esta noche voy a abrir mi corazón. Ahí se van a enterar algunas cosas. Ahora, a fin de año, viajé para mi provincia a visitar a mi familia, a pasar la fiesta con ellos. 2000 kilómetros, viajando solo. Así que tuve tiempo como para pensar y meditar. Yo iba con un propósito, obviamente, de pasar la fiesta con mi familia, ¿no? Porque ahí tengo a mi mamá, tengo mi hermano, el segundo que vive ahí, y el otro más chico que vive en Buenos Aires, pero nos encontrábamos ahí. Y bueno, así que yo iba generando estrategias para poder hablar del Señor, porque en realidad es una tierra durísima ahí, durísima en el Evangelio, pero no solamente en mi familia, sino que en toda esa región ahí, porque hay demasiada idolatría. Por ejemplo, mi mamá es una mujer católica, ella va a la iglesia todos los fines de semana, pero mi pregunta es, ¿va porque la obligan? ¿Va porque necesita? ¿Va porque lo siente? ¿O va para enterarse el chismerío del pueblo? ¿No? Mi hermano le da lo mismo Jesús que el Gauchito Gil, que la Virgen María o Kung Fu, cualquiera. Es lo mismo. Y el otro más chico, él dice no creer en nada, pero cada vez que pasa por frente de la iglesia se persigna por las dudas. ¿No? Entonces la tierra es dura ahí, es dura. Y claro, yo fui con todo ese entusiasmo para poder compartir una palabra ahí, ¿viste? Yo decía, Señor, dame una oportunidad para poder compartir algo con ellos. Pero ya la primera noche cuando llego, que llego a la tarde, a la noche, bueno, hagamos un asado, la bienvenida, qué sé yo. Entonces digo, bueno, vamos a dar gracias porque nos juntamos todos. Y ya empecé a incomodar la situación, ¿no? Vamos a dar gracias porque nos juntamos, hace 2 años que no nos vemos, así que demos las gracias por la comida, por lo que tenemos en la mesa. Está bien, me siguieron, pero yo sentí incomodidad ahí. Y yo me sentí mal porque ellos estaban incómodos. Entonces, al otro día, al mediodía, ya no di las gracias. A la noche tampoco di las gracias a la comida. Cuando me voy a acostar, me pongo a mirar el techo y yo tenía eso acá, ¿no? Sentía como que lo estaba traicionando al Señor. Y me vino a la cabeza una palabra y yo dije, este es el Señor. Mi amor no se negocia. ¡Wow! Dije yo. Este tiene que ser el Señor. Y la verdad que esa frase golpeó fuerte en mi mente, en mi corazón. Y como le decía, sentí que estaba traicionando al Señor. Sentí que estaba traicionando mi forma de pensar. Y eso me hizo poner más incómodo todavía. Por eso yo decía, mi vergüenza, como dice la canción, me sepultó. Ahí sí, mi vergüenza me sepultó. Y empecé a experimentar emociones, ¿no? Emociones negativas, frustraciones, resignación y a veces hasta desánimo también, ¿no? Porque no sabés qué hacer. Vos decís, pucha, me preparé para estar un momento con ellos y siento que no recibo nada, ¿viste? Porque uno se pregunta, ¿no? Porque yo sé que ellos me quieren y yo los amo también. Que todas estas cosas que haya dicho de ellos, es verdad, pero yo los amo y quiero verlos mejor. Y creo que cuando yo estaba preparando esto, yo sé que a muchos le va a llegar, porque hemos compartido estas cosas con muchos hermanos, ¿sí? Que sus familiares no lo aceptan,
que a partir del día que conocieron al Señor, es como que cada vez que van a su casa o ustedes a la casa de ellos, los incomoda, ¿sí? Y entonces uno dice, si yo los quiero y ellos me quieren a mí, ¿por qué no aceptan lo que yo quiero? ¿Por qué no aceptan a Cristo como yo acepto? O sea, supongo que más de uno pensará cuando se encuentra en esta situación con familia, con amigos, ¿no pueden ver el cambio que ha hecho Dios en mi vida? ¿No me pueden ver sano? ¿No pueden ver la sanidad que hizo Dios en mi vida? No pueden ver mi familia transformada, no pueden ver mi economía transformada. ¿No la ven? ¿Qué es lo que ven cuando ven en nosotros? Ellos. Entonces, venía todas esas preguntas a mi cabeza y intentaba buscar estrategia para seguir hablándoles a ellos. Y parece que, por si fuera poco, nos vamos a pescar con mis hermanos. Siempre que vamos nos juntamos a pescar, nos vamos 3 días y llevamos todo y acampamos y pescamos. Y vamos pasando por enfrente de un mamotreto del Gauchito Gil y mi hermano le toca bocina. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿qué haces? No, dice, le vamos a pedir al Gauchito Gil, le pido al Gauchito Gil que pesquemos dorado y sábalo. ¿Quién conoce el sábalo? Es una variedad de pescado que hay allá en el río. Pero, digo, ¿en serio me estaba hablando? Y no fuimos. ¿Qué pasó? Que pescamos dorado y sábalo. A la vuelta, cuando pasamos por el mismo lugar, le toca bocina. Gracias, Gauchito. Yo digo, diablo inmundo. Voy perdiendo 1-0, dije yo, ¿viste? Voy perdiendo 1-0. Porque él le había pedido sábalo y dorado y pescamos sábalo y dorado. Entonces, me quedé con eso, ¿no? Y bueno, y cuando tenía oportunidad podía hablar, si no los 3, juntos, de a uno, ir compartiendo algo de la palabra. Pero sí que es una tierra dura y sí que cuando nos encontramos con esta situación en nuestra familia, nos llenamos de preguntas, ¿no? A ver cómo está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Empieza a tambalear cuando el enemigo pisa fuerte en un lugar y nosotros vamos, ¿qué tan firme estamos? Y yo pensaba, y me quedé pensando, cuando volvía, me quedé pensando, Jesús fue rechazado en su tierra. Wow, y cuando me pongo a leer, Jesús decía, nadie es profeta en su tierra. Y yo digo, bueno, esto no puede ser un consuelo para mí. Claro, porque era Jesús, que yo no soy Jesús. No, esto que nadie es profeta en su tierra, bueno, entonces listo, no le predico más porque son mi familia y estas cosas, ¿no? Y me quedé pensando, dice en Marcos 6, del 1 al 6, dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos e imponerle las manos, y él se quedó asombrado
por la falta de fe de ellos. Y en Lucas 4 menciona que hasta quisieron matarlo a Jesús. Fíjense, ¿no? El mismo Jesús tuvo que soportar incredulidad de lo suyo, ¿no? Es un ejemplo como la familia puede llevar a la falta de fe, a veces. Cuando estamos en el camino del Evangelio, a veces somos influenciados por distintas circunstancias y las cosas que nos rodean y perdemos el control, ¿sí? Y sacuden nuestra fe. Sin embargo, Jesús siguió enseñando, ¿sí? No, bueno, agarró, a partir de ahí, ya en los próximos versículos, Él comienza a mandar a todos sus discípulos, de 2 en 2. ¿Qué pasaría si nuestra fe fuera estable, no? Si fuéramos firmes, que ninguna circunstancia nos sacaría del eje, o que nada pueda influenciar en nuestra fe. Seríamos realmente tremendo, pero a veces es difícil reconocer el valor y la autoridad de alguien cercano y familiar. Siempre decimos nosotros acá que las cosas no se te hagan familiar, ¿sí? Que un apóstol no se te haga familiar, que un pastor o un líder no se te haga familiar. Hay que respetar la autoridad, hay que respetar lo que Dios puso sobre nuestras vidas. Pero fíjese una cosa, había una persona en la Biblia que sabía predicar en cualquier circunstancia, sea favorable o desfavorable, y este era el apóstol Pablo. Bajo cualquier circunstancia el apóstol Pablo predicaba, él no le importaba. Siempre encontraba una oportunidad para predicar el apóstol Pablo. Aceptó todas las cosas como favorables para el Evangelio, buenas y malas. En 1 Corintios 9, del 19 al 23, dice: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de los frutos. Amén. El apóstol Pablo decía que él usaba cualquier oportunidad para predicar el Evangelio. Y a donde tenía que ir, él iba, no le importaba quién estaba. De esta manera el apóstol Pablo hizo que de todos a todos para salvar al mundo. Que él dice que hizo de todos para salvar al mundo, no le importaba. Y muchas veces nos pasa a nosotros que seleccionamos, ¿no? Por ahí decimos, bueno, es un amigo, lo quiero seguir manteniendo como amigo, así que no voy a ir a hablarle del Evangelio porque yo sé que se va a poner mal. O a veces un familiar, no, después ya no me va a visitar más si le hablo del Evangelio. ¿Nos pasa o no nos pasa eso? Nos pasa, a veces no queremos hacer sentir mal a la gente, no queremos incomodarlos, como yo me sentí esa vez,
pero esa gente necesita el Evangelio como cualquiera de nosotros. Y a veces por no querer juntarnos con esa gente o por ahí decir, no, bueno, pero lo hablábamos el otro día en el campamento de hombres, ¿no? Que la mayoría de los hermanos, hablando de los hombres, ¿no? Hay muchos que han conocido al Señor acá y han venido de una vida difícil, donde no cualquier hermano cristiano va y se le acerca y le habla del Señor. ¿Sí? Por misericordia de Dios. Nos cuesta. El apóstol Pablo nos enseña que como cristianos nosotros también debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y adaptarnos para diferentes situaciones y culturas para compartir el Evangelio bajo cualquier situación. Eso no significa que nosotros comprometamos nuestros valores, nuestros principios, ¿no? Que por decir, bueno, no me voy a juntar con alguien que se droga, alguien que bebe, alguien que hace de su vida cualquier cosa, no quiere decir que vos te vayas a ir al mundo también con ellos. No, para eso justamente te juntás para traerlo vos hacia el Señor. Y el apóstol Pablo en ese aspecto tenía una capacidad, porque él era creativo, él encontraba formas para poder llevar el Evangelio a cualquier cultura, cualquier idioma, o a donde quiera que vaya. El apóstol Pablo encontraba la manera, encontraba la forma, la estrategia para poder predicar el Evangelio, cualquier situación. Cuando tuvo que afrontar, lo hizo, cuando tuvo que confrontar también el apóstol Pablo, lo hizo muchas veces enojado, vehemente, apasionado, ¿sí? Porque él amaba al Señor. Él nunca negoció el amor de Cristo, nunca. Cualquier circunstancia era una oportunidad. Y Pablo hizo de toda circunstancia una oportunidad favorable para predicar el Evangelio. Muchas veces también es necesario que nos preparemos, ¿no? Que podamos prepararnos para ir a esos lugares donde a veces nos cuesta tanto. El apóstol Pablo era una persona preparada, una persona estudiada. Él tenía una comprensión profunda de la teología del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, conocía mucho, él había estudiado con los mejores. Entonces nadie podía pararse enfrente de él y cuestionarles situaciones, porque él tenía para responder. Y así es como tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tenemos que prepararnos, estudiar, capacitarnos para poder enfrentar esas situaciones. Era una persona preparada. Tenía habilidad para comunicar. El otro día tuvimos con Mati un tiempo para aprender a comunicarnos. No pudimos comunicarnos. Tuvimos un mensaje que llegó todo transformado, pero tuvimos un rato de un aprendizaje que nos dio nuestro líder Mati y pudimos entender un poquito cómo es el tema de la comunicación, ¿no? Qué importante es saber comunicar las cosas, ¿no? Y de qué manera. A veces con el cuerpo, ¿no? Audible. Y el apóstol Pablo tenía eso, ¿no? Él tenía una capacidad para comunicar. Le ponía dedicación, le ponía pasión a lo que él amaba, a lo que él hacía, a su predicación, a donde quiera que iba. ¿Y qué otra cosa que tenía el apóstol Pablo? Una visión de líder. Él iba más allá, él buscaba más, él levantaba iglesias.
Era un líder neto, el apóstol Pablo. Sabemos que hay personas que les resulta más fácil, ¿no? Yo siempre digo, acá hay hermanos evangelistas que no tienen ningún problema salir y enfrentar a cualquiera y compartir la palabra y predicar la palabra, pero hay otros que les cuesta, o nos cuesta también, ¿sí? Nos tenemos que hacer cargo. A veces decimos, no puedo, o en este lugar la gente no va a aceptar el Evangelio. Y ahí comenzamos nosotros a hacer el primer obstáculo para el Evangelio, comenzamos a ser nosotros. No, si ese no me va a escuchar, si viste que anda en cualquiera. Las veces que hemos ido a hablarle del Señor, nunca me escuchó. Entonces ya uno comienza con lo negativo, comienza a hacer el primer obstáculo para predicar el Evangelio. Fíjese que el apóstol nunca pensó, los judíos están atados a la ley y nunca aceptarán. Él los encaraba nomás. Ni los gentiles ni los idólatras y paganos, y no podrán. Él jamás se fijó en eso, ¿no? Que los gentiles, que los paganos, no, ellos no van a aceptar. Él iba y le daba para adelante nomás. Nunca sus pensamientos eran negativos. Aunque el diablo puso obstáculos de todo tipo a su predicación, el apóstol se mantuvo firme. Ni siquiera la prisión pudo detenerlo, ni dejar de predicar. Así todo él pudo ser libre porque su espíritu y su fe lo hicieron posible. Él tenía eso también, ¿no? Y Pablo consideraba que cada lugar de este mundo era un lugar para predicar y que cada ser humano era objeto de predicación, transformaba cualquier situación en cualquier oportunidad. Cuando le predicamos a nuestra familia, amigos, sean creyentes o de cualquier religión, y no crean en nada, Dios Todopoderoso puede cambiarlo. La semilla queda plantada y a su tiempo crecerá. Yo lo pude ver esto con mi papá, por ejemplo, que yo sé que está en la presencia del Señor, porque las veces que yo iba para allá, yo a él le predicaba y yo sabía que era receptivo. Él escuchaba la palabra, de hecho él hizo la oración de fe. Pero la hizo junto con mi mamá y yo la veía a mi mamá y ella como diciendo, está bien, yo la hago porque son mi hijo, pero mi papá quería escuchar, quería más, quería saber más. Es más, quería ir a una iglesia ahí también. Fíjese que la semilla queda plantada y en algún momento crece. Nosotros tenemos, pero un montón de testimonio en esta casa, montón. El apóstol Pablo tenía un trabajo, acordémonos que él fabricaba tiendas antes de su conversión y durante su ministerio y conocía a muchas personas en su negocio, a los cuales predicaban, ¿no? De la misma situación que podemos ser nosotros, en el trabajo, en distintos lugares. ¿Cuánta gente conocemos nosotros que no conoce al Señor? ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que buscar estrategias nosotros para poder... Fíjese que una estrategia, no sé cómo hicieron, para que yo conozca al Señor, fue invitarme a un asado el día del Padre. Mire la estrategia. Me llevaron por el estómago y ahí conocí al Señor. ¿Sí o no? Aunque estemos atados a nuestro empleo, igual podemos predicar el Evangelio. En cualquier tiempo y en cualquier lugar. Vea este detalle. Ya termino, Vea este detalle. El amor de Cristo no lo iniciamos nosotros, lo dice la palabra. Dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero.
Alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37. Dice, toda la ley y los profetas se resumen en eso. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarse a sí mismo y amar a los demás. Pero para entender eso, necesitamos entender su amor, que Él nos amó primero. Amén. Cuando se te revela el amor de Dios, entendemos que no es por obra o por promesa, no es por sacrificio que hagamos, sino que porque somos creación y nos quiere ver bien. No lo servimos a Dios porque tenemos miedo o porque pensamos que vamos a ir al infierno o porque vamos a negociar con nuestra vida. Lo servimos por amor, ¿sí? Porque Él entregó su vida por nosotros. Su amor fue más grande que el nuestro que le damos todos los días. Es ahí donde yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto amar a otro? Y no digo a tu esposo, a tu esposa, ¿no? Al que tenés al lado, ¿por qué nos cuesta tanto amar a otro? Si Jesús nos enseña que tenemos que amar al prójimo. Si Dios nos amó primero, como dice Juan, ahora nos llama a amarnos. Primero a mí, a perdonarme, a sanarme para poder amar a otro y tratar a otro de una forma distinta. Yo creo que muchas veces nosotros no podemos amar a otra persona porque todavía no hemos sido sanos nosotros. Tenemos que sanarnos nosotros primero para poder amar a otro. Cuando uno como cristiano tiene resentimiento, falta de perdón, es porque no ha entendido el amor de Dios. Ahora, cuando comenzamos a entender el amor de Dios, descubrís ese río que fluye y comenzás a amarte y amar a los demás. ¿Sí? En Juan 7:37 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Mire, una cosa yo veía en este campamento, y por eso decíamos nosotros que este campamento fue distinto, porque... Me sonó la alarma. Hay personas... Ya termino. Hay personas en este campamento que pudimos ver el río de agua viva que fluye en su interior. ¿Sí? Porque tenía ese amor de hablarle a otro hombre que por ahí estaba pasando una situación difícil y vos te dabas cuenta, vos decís, wow, el Señor está obrando en esa persona. De ese río está hablando el Señor, ¿no? Que fluya ese río. ¿Cuántas cosas tenemos para dar? Cuando te das cuenta que recibiste el amor, ¿cuándo te das cuenta que recibiste el amor? ¿Sabes cuándo? Cuando el amor de Dios en mí se convierte en una deuda para los demás. ¿Sí? Cuando yo me siento en deuda de alguien que está afuera, que tiene problemas, y yo no hago nada, ahí yo... A ver, lo dije mal. Cuando siento la deuda de llevarle la palabra a alguien, es porque ahí el amor de Dios está en mi vida, ¿sí? Porque el Señor ya sanó mi vida. Entonces, estoy pensando más en el que necesita allá afuera, el que está mal, que yo. ¿Amén? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dañes a tu prójimo. 1 Corintios 13:1. Si hablamos en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor,
no soy más que un metal que resuena en un platillo que hace ruido. El amor te ayuda a vencer cuando alguien quiere hacerte daño. Cuando amamos a alguien y no somos correspondidos, genera resentimiento, dolor, y su palabra dice, no paguen mal por mal. Amén. Necesitamos guardar nuestro corazón. Por eso cuando nuestra ansiedad para que nuestros familiares, amigos y conocidos conozcan el Evangelio o conozcan a Cristo, y a veces no es correspondido, tenemos que hacer, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Hacer de todo para todo a causa del Evangelio. No importa mi vida, yo tengo que hacer todo para todo a causa de las personas que no conocen el Evangelio. No me importa lo que tenga que hacer, pero yo lo tengo que hacer a causa del Evangelio. Pero el amor de Cristo no se negocia. Amén. ¿Puedo hacer todo lo que sea? Sí, pero el amor de Cristo no se negocia. Amén. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Que el Señor los bendiga. Los invito a ponerse de pie, aunque no sé. ¿Hay anuncios? ¿Tenemos anuncios?